En San Miguel, en La Bandera y en Pudahuel, entre los pasos del hombre fiel, una y mil veces me volveré. ¿Qué es la ley de víctimas? Sin duda alguna la ley de víctimas ha sido una demanda histórica del movimiento de víctimas. O sea, que hoy tengamos una ley es el fruto de la lucha de muchas víctimas, una lucha personal, pero también una lucha del movimiento como tal. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una ley que, como lo hemos expresado en distintos espacios, pues tiene distintos problemas. Varios de ellos porque no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos ni con los parámetros constitucionales que tenemos, y en esa medida es necesario demandar la ley y esperar que la Corte Constitucional la pueda modular. Y que esperamos que a futuro, una vez la Corte ya haya revisado la ley, haya podido ajustarla a derecho, pueda ser una herramienta que realmente le sirva en algo. No es como el punto de llegada, digámoslo así, de lo que se ha peleado el movimiento, pero sí una herramienta que contribuya a esa lucha. ¿Cuáles son algunos de esos inconvenientes de la ley? Nuestro juicio son varios, pero voy a referirme a los principales. Uno de ellos es las distintas categorías de víctimas que el proyecto de ley trae. Categorías de acuerdo a la fecha en que ocurrió la victimización. Entonces tenemos tres categorías. Las víctimas que están por debajo, que fueron víctimas antes de 1985. Estas víctimas la ley solo les reconoce formalmente sus derechos a la verdad, garantías de no repetición y medidas de satisfacción, pero la ley incluso dice que no tendrá que individualizárselas, es decir, realmente una medida concreta para estas víctimas no va a llegar. Estas frente a las que están debajo de 1985, las que están entre el 85 y el 91, se les reconocen todas las medidas menos restitución de tierras. Y esto es muy grave porque una víctima que haya sido despojada en el 90 no va a poder pelearse por su tierra. Y están las víctimas con posterioridad al 91, que son a quienes se les aplicarían todas las distintas medidas que trae la ley. Esto, en términos de igualdad y no discriminación, pues claramente no aguanta un juicio de proporcionalidad. Digamos, es una medida que es arbitraria, esta diferenciación del universo de víctimas. También hay una discusión con el universo, y fue que se reconozcan o no se reconozcan a las víctimas de las mal denominadas bandas emergentes, para nosotros grupos paramilitares. Porque el gobierno viene manejando la idea de que estos actuales grupos paramilitares son delincuencia común, que los paramilitares ya no existen. Y esto nos dejaría por fuera a todas las víctimas, que hoy en día son la mayoría, de acuerdo con cifras oficiales, que son las víctimas producidas por las mal denominadas bandas emergentes. Y como hemos visto, cada vez se reagrupan de mejor manera y van tomando más fuerza. Por ejemplo, los rastrojos han crecido de una manera impresionante en el último año. Las águilas negras, los países. Un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. Otro punto frente a este universo que nos preocupa es que la ley, cuando entró la discusión de si se reconocía conflicto armado o no se reconocía conflicto armado, ata, dice, quien es víctima, quien ha sufrido un daño por una violación de un derecho humano, por una infracción al derecho internacional humanitario, en el marco del conflicto armado. Y ahí es difícil, porque las víctimas van a tener que demostrar no solo el daño que sufrieron, sino que fue con ocasión del conflicto armado. Y eso nos puede estar dejando por fuera a las víctimas de violencia sociopolítica. Por ejemplo, muchos de los sindicalistas, o por ejemplo, las víctimas de los falsos positivos. Digamos, ¿cómo digo ahí que hay dos bandos del conflicto armado si fue una política del ejército frente a muchachos?
O por ejemplo las víctimas de desplazamiento por fumigaciones de cultivos ilícitos. Ahí fue una acción del Estado, pero no fue en el marco del conflicto armado. Entonces hay víctimas que va a tocar darse la discusión caso a caso y peleársela para que efectivamente sean reconocidas dentro de la ley. Hay una discusión que el representante de la CPA siempre pues impuso, digamos, en la discusión también del Congreso, era como para algunas víctimas de la violencia sociopolítica, entre ellas las víctimas de la Unión Patriótica, pues para acceder a esta ley están accediendo en contravía de su derecho a la verdad también, porque tiene que reconocerse como una víctima del conflicto armado, y lo que se dice es aquí fue una política de Estado contra la Unión Patriótica, un genocidio político. No hay dos bandos, ¿sí? Pero para poder acceder a la ley tienen que reconocerse como víctimas de conflicto armado, y esto de alguna manera va en contra de su derecho a la verdad también, ¿no? Entonces, como para yo acceder a mi derecho a la reparación, entonces sacrifico en algo mi derecho a la verdad. Esto frente al universo de víctimas. Estamos hablando de que solo se va a restituir tierra. La ley no quiso aceptar, la ley tiene nombre propio. Los partidos políticos de la Unidad Nacional no quisieron aceptar que se restituya el patrimonio de la gente. O sea, la gente no solo perdió la tierra, la gente perdieron sus animales, herramientas, su vivienda, y estos elementos serían necesarios no solo en justicia de que se restituya, sino que además son condiciones para que la gente regrese. Si yo a la gente solo le doy la tierra, el título, porque lo otro es eso, estamos en medio de un conflicto armado, y la salida que se nos presenta es la salida militar, la salida de seguridad. Entonces en las regiones el conflicto sigue intacto, y por otro lado lo que van a volver es un título, donde me dicen que yo soy propietaria de ese bien. Pero ¿cuáles son las condiciones para que yo pueda regresar? En términos de seguridad y en términos también económicos, de condiciones para poder arrancar en la tierra que yo había dejado o que me quitaron. Y ese creemos nosotros es un déficit importantísimo, porque lo que creemos es que a mediano plazo lo que va a pasar es que la gente va a vender, que el mercado de tierra se va a activar y realmente a quienes se les va a restituir pues no van a poder regresar a su tierra. Y una cosa más, y es que en restitución se creó ingresó una figura que se llama el contrato de uso, y esto se aplicaría para los predios en donde hay plantaciones agroforestales. En esas plantaciones, en esos predios donde haya plantaciones agroforestales, el proyecto de ley dispuso que el juez podrá implementar un contrato de uso entre la persona, entre la víctima que va a ser restituida y los terceros de buena fe exenta de culpa que hayan en esos lugares, que estén aprovechando el bien. A la víctima se le va a dar el título diciéndole usted es propietario, pero no va a poder regresar a su tierra, sino que hace un contrato de uso a cambio de una renta. Y ahí es donde vemos la lógica de eso, o sea, finalmente, y uno no lo ve solo con esta ley, y creo que ahí es donde viene, lo voy a atar con la última pregunta, y es hacia dónde los partidos y los movimientos políticos y movimientos sociales deberían trabajar, y es a ver la restitución no como una cosa aislada del resto de las otras políticas que se están adelantando, sino que está íntimamente relacionada con ellas. Digamos, la restitución debería verse en un margen más amplio, y es cuál es la política de desarrollo rural que se nos está planteando. Y aquí con esta figura del contrato de uso lo que uno ve es que realmente no se favorece al campesino que se despojó. Lo que se busca es favorecer a quienes finalmente se han visto beneficiados del despojo, y al campesino lo vuelven un rentista. Y le dicen más o menos no vuelva a su campo, sino que es en la ciudad y le damos una renta para que esté mejor. Yo creo que el gran reto que hay en esto es precisamente ese, ver la restitución desde una óptica, claro, de un enfoque de derechos de las víctimas, la importancia de la verdad, la justicia y la reparación de manera integral. Se me olvidaba decir que si algo no tiene la ley, es política, mecanismos claros
que uno diga vamos a salir de la impunidad que hay frente a las violaciones de derechos humanos. Eso no lo trae la ley. Eso no existe en la ley. Un mecanismo que uno diga efectivamente vamos a tener una fiscalía más fuerte que realmente persiga todos los bienes, que persiga a los verdaderos, no solo los que cometieron los hechos de manera directa, sino los autores intelectuales y todos los que se han beneficiado de todos los crímenes que han ocurrido en nuestro país. Eso no está en la ley, ni tampoco un mecanismo de verdad que permita construir memoria histórica. Se crea un museo y un centro de memoria histórica, pero realmente su principal papel es más de archivística, de hacer archivos de lo que ha ocurrido. Y eso está bien para ir guardando información, pero realmente no nos permite construir un relato de qué es lo que ha pasado. Entonces estas son dos deudas pendientes muy importantes que el movimiento no puede perder de vista. También la invitación a seguirse peleando esta integralidad de los derechos. O sea, verdad, justicia y reparación no se pueden ver como cosas desligadas, pero además hay que verlos en cuál es el contexto en el que estamos. Finalmente, a quiénes le han servido todos los crímenes que se han cometido. O sea, gracias a todo esto que ha ocurrido es que hoy en día tenemos el modelo de desarrollo que tenemos.